Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa del Me Contaron Qué. Una tarde muy especial con algunos minutitos de desfase por problemas domésticos que espero sepan las invitadas disculpar. Pero muy contentos porque la narración oral está viviendo momentos muy importantes en nuestra región, en el país en general. Ha sido ya promulgada la ley que nos incluye como una entidad, por lo tanto ya no somos apariciones que iban junto a los actores, bienvenidos ellos, pero tenemos una identidad propia y por lo tanto podemos como grupo, como cuenteros, como cuentacuentos, acercarnos de una forma mucho más directa a lo que son las postulaciones, los premios, etcétera. Y en la quinta región también se ha dado una situación muy particular de la cual creo que hemos sido todos los que hemos participado acá por una gloriosa casualidad que no ha tenido nada de intencional, pero se ha dado así, partícipes en la conformación, en este germen de asociación que estamos ya llevando a cabo. Varias de las personas que han pasado por este programa han tomado contacto y se ha establecido ya una pequeña intención de reunirse. Eso me pone tremendamente contento porque de alguna manera, aunque insisto, no ha sido intencional, va a estar ligado a lo que pudimos haber hecho acá con la formación de nuestra asociación gremial regional. Y una de las personas, un par de personas, de estas personas que yo estoy mencionando, de estos colegas cuentacuentos, que por supuesto forman parte y están en la primera lista del grupo de WhatsApp que se ha creado, son nuestras invitadas de hoy. Y vamos a recibir muy cariñosamente, con un gran agradecimiento, a dos excelentes cuentacuentos que las conozco desde hace ya bastante tiempo y doy fe de su calidad. Bienvenida y gracias por estar acá. Elcita Rosa Araya. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación y feliz de estar acá junto A Martita a Muenem, Martita. nuestra gran Sí, amiga también. sí, Gracias por estar, bienvenidas y creo que compartimos la alegría de esta florecimiento, o mejor dicho, así de esta es, confirmación de nuestra identidad como cuentero. Ya lo así creo, es. realmente es un momento muy importante el que vamos a empezar a vivir a contar de nuestra próxima primera reunión. Así es, hay que recordarlo, el día jueves, no, perdón, el viernes Viernes 11 de 11. De octubre octubre. en el restaurante Bambú, que Bambú. es de el Cerro Cenit. de Cuentos, de Zenit, que también Cenit. estuvieron acá. Sí, sí. Así es que ahí vamos a ir y vamos a estar. Ojalá podamos conformar un grupo. Normalmente, y esto yo creo que todos tenemos experiencia, partimos re bien. Lo importante es poderlo sostener. Sí, ¿Ya? eso es lo importante, que Claro. yo creo que es una característica, porque nosotros, de hecho, hemos estado trabajando en colectivos y de repente, por razones laborales, de tiempo, etcétera, no, no de voluntad, sino coordinación, Sí, se claro, complica. claro. Pero no, la asociación es súper importante, sobre todo para ahora que estamos comenzando y donde tú siempre has sido el más entusiasta, pues, así que Bueno, ahí más o vamos a menos. estar acompañando. No, lo importante es todos. Hay una cosa importante que tiene que ver con la ley, en donde se asignan mayores atribuciones, no, Sí, porcentualmente tiene más relevancia a las regiones, entonces es importante que estemos ahí bien representados. Pero bueno, esa fue la sección Flores para los cuentacuentos. Ahora exacto. Ahora vamos al... vamos a conocer quiénes son nuestras invitadas. Normalmente el programa parte con una presentación. Ahí nosotros vamos conversando respecto del cuento, de lo que significa contar. Y al final nos regalan un pequeño cuentito, los invitados. Entonces yo no sé, el micrófono queda abierto, pero Martita nos podría contar, yo lo sé porque Ujú. nos encontramos en los primeros talleres, pero cuéntanos cómo llegas a esto, de dónde vienes. Bueno, yo soy bibliotecóloga y por lo tanto siempre he estado en directa relación con los libros y por ende con los cuentos, las novelas, etcétera. Cierto día, leyendo en el bus, cosa que dicen no es buena, pero yo no puedo dejar de hacerlo, me encontré con una invitación a la primera audición que hizo la Escuela Fundación Mustakis, Mustakis en acá Valparaíso. en Valparaíso. Y por coincidencia, pocos días antes había estado conversando con una amiga y me había relatado un cuento muy simpático, lo debes conocer, La gallinita roja.
Ya. Entonces, lo preparé y llegué a la audición y quedé. ¿Verdad que era con audición? Sí, Claro. Fue la Claro, primera te pedían audición que una hizo, audición, es claro, verdad. un cuento de 3 minutos que teníamos que llevarlo Sí, ya claro, preparado. claro, claro. Bueno, entonces empezamos la preparación y eso sumado a mis pequeñas aptitudes de actriz frustrada, como le contaba a Elsa hace un rato, me permitió llegar a conformar una pequeña historia como cuentacuentos a la fecha. Qué bien, mira qué bonito. Con un perfil muy característico, que ya lo vamos a conversar. ¿Y tú, Elcita? Mira, como también antes tuve la oportunidad de conocer a Marta, que había escuchado de ti, pero no te había conocido personalmente. Y también yo llegué y fui el segundo grupo que se formó en la escuela de la Mustaki. Y digamos ahí donde pude recibir herramientas, montones de cosas que me sirvieron para atreverme a hacer los relatos en forma oral y sin leerlo, porque como también he estado hace 20 años vinculada al área de la educación como asistente, entonces yo siempre trataba en las horas que me correspondía quedarme con los niños de hacerles lecturas dramatizadas. Entonces siempre les contaba historias, digamos, sin apoyo de texto, Ujú. pero siempre lo hice, digamos. Ya. Aparte también siempre tuve como bastante desarrollada esa cosa histriónica, esa cosa de los gestos, de la postura, etcétera, que es como algo que es como parte de mí, la verdad. Entonces eso mantenía la atención y le gustaba a los niños. Después pasé el tiempo y yo conozco a Manuel, que fue mi compañero durante 14 años. Gran poeta, lo recordamos acá en su momento. Sí. Señor. Y Manuel, él siendo actor y poeta Y de todo, era de mimo, todo, actor, mimo, de folclorista, todo. Y con él empecé como a aprender más herramientas. Todavía no ingresaba a la Mustaki. Entonces, y de hecho hicimos cosas juntos, entonces todo, a mí siempre me gustó, o sea, siempre me gustó el trabajo de leerle a los niños y a las personas, o sea, siempre, Claro, claro. no solamente vinculado a la parte, digamos, de colegio. Y cuando se presenta esta oportunidad, yo me presenté y fuera de plazo. Como que todo se dio. Coincidió que justamente estaba con una licencia, que estaba con un problema y no podía mucho desplazarme. Entonces yo pregunté si se podía, porque la verdad en esas condiciones, y me acuerdo que hablé en esa ocasión, que la voy a nombrar, a la Isabel Núñez, que ella fue una excelente gestora de la CNCA, ¿te acuerdas? Del Consejo de la Cultura. Y hablé con ella y me dijo, no, preséntate igual nomás. Y audicioné y todo, y también quedé. Qué bien. Así que ahí, digamos, partí y atreverme a hacerlo sin apoyo, que no era menor. Hay una pregunta, pero disculpa, ¿vas a completar la idea? No, perfecto. Que surge de inmediato, porque aquí está claro que teníamos, porque me incluyo también, un germen, ¿ya? Cuentero, narrador, tal vez escénico, ¿no es cierto? Que lo veníamos desarrollando de tiempo. Pero la historia de ustedes es muy coincidente también con la mía. ¿Cuál es el valor que se le asigna entonces, que ustedes le asignan a la formación por escuelas? Y si queremos referirnos directamente a la escuela Mustaki. En ese sentido, ¿cuál fue el aporte que deja en ustedes y en qué se manifiesta esa formación? Yo creo que principalmente lo que nos ofrece la Mustakis es la confianza. Si tú te pones a pensar de que cuando nosotros, en forma original,
previo a la Fundación Mustakis. Hemos estado contando cuentos en algún momento. Siempre necesitamos algún referente, libro, una persona que nos apoye, alguien que al frente nuestro nos esté dando un pequeño aplauso. El caso de haber estudiado la Fundación Mustakis, las profesoras que tuvimos realmente nos dieron la confianza suficiente para que nos parásemos en el escenario y pudiésemos entregarle a nuestro público, cualquiera que éste sea, porque no solamente el cuentacuentos va a ir destinado a los niños, también al adulto, y el adulto es tan niño cuando está escuchando un cuento que se siente muy feliz, y a nosotros nos va llenando de mayor autoridad para poder narrar. Entonces yo le daría principalmente a la Fundación Mustakis ese carácter de encauzar, de dar confianza, y al mismo tiempo otras herramientas. Yo recuerdo las clases de voz, las clases de movimiento, las clases de improvisación. También, porque muchas veces uno se encuentra con que el cuento que va a narrar no es para el público que tiene, y tiene que sacar inmediatamente del bolsillo de cuentos algo diferente. Un recurso suficiente. Entonces esas son las principales herramientas y los principales fundamentos que nos entregó la formación por escuela. La formación por escuela, especialmente la Mustakis. ¿Coincides con eso, Rosita? Sí, y lo otro que también la confianza, como bien lo señala Martita, porque de hecho yo tengo una anécdota. Me recuerdo que yo me ponía muy nerviosa en un inicio cuando tenía que presentarme frente a mis pares, me ponía muy nerviosa. Y me acuerdo que había que presentarse ya. Y yo decía, no, si no va a resultar, que ese enano que uno siempre, por lo menos que yo ya lo he ido desechando cada vez, lo he ido venciendo, y resulta que yo estuve a punto de desertar, de decir, no, si yo no lo puedo hacer. Y sabes tú que fue tan increíble que algo interno me dijo, no, esta no puede ser, lo tienes que hacer. Y sabes tú que para mí fue como un poco dar el primer paso, y ese primer paso que me presenté frente a todos los que estaban ahí, todo eso, ha sido como el primer paso que di, como un cambio, un vuelco de dentro de hasta de mi quehacer de vida. Porque uno siempre tiene hartas aptitudes y cosas, y de repente por miedo, o por el ridículo, o porque no soy capaz, o porque creo que no, y uno se va frenando. A mí la escuela, la escuela y las personas, sobre todo, no las voy a nombrar a todas, pero sí me mostraron eso un poco, donde yo misma me descubrí. Yo te digo, para mí siempre, yo alguna vez lo dije, para mí está antes de mi, no digo de mi ingreso a la Mustakis, pero sí, en la P y después de los cuentos. Y eso mismo, por añadidura, al tener una actitud como de que yo puedo entregarlo y dar credibilidad, y de que lo hago con cariño y que me gusta, te va trayendo otras cosas, porque yo te voy a decir, de ahí se me abrió todo retomé lo que era el canto, retomé un poco del asunto del arte escénico. O sea, hay un tema respecto de la confianza que te entrega el estar con gente que te genera esa confianza. Exactamente. Mira, nos está mirando Loreto Ruz, que fue una de nuestras profesoras de la LOL, que es gran amiga. Porque a mí yo no la conozco. Hola, ella, Loreto, pero un sí, gusto. Aquí estamos, ¿ves? Saludos. Y Carolina Sotelo también, otra colega que nos está mirando. Pero Loreto tiene que recordarse muy bien de nosotros porque fuimos su alumno. Y Loreto además tenía una característica muy particular, y que todavía la tiene. Y que es justamente generar las confianzas. ¿Ya? Y yo creo que en ese sentido la escuela, la Fundación Mustakis tuvo el mérito de haber generado cursos, primero, que eran gratuitos. ¿Ya? Exacto. Que tenía la posibilidad de poder abrir este nicho dentro de tus aptitudes, llamémoslo así, o lo que venías haciendo, y darle un cauce. Yo llegué por
por casualidad, digamos, a mí no me llegó el aviso, La le llegó información. a Ana María, que ustedes la conocen, Sí, y por ahí sí. fue que llegué allá. Y, y la gracia está, digamos, en que ese proceso formativo se encausa dentro de una cierta metodología, Exacto. ¿ya? Que te permite a ti decir, bueno, parece que sí, porque además ciertos pares o personas que llevan un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, que ahora son nuestros colegas, te van diciendo, mira, sí está bien, mejora todo. O sea, el proceso de escuela es fundamental porque en muchos aspectos, yo creo que en la autoformación es complicada, por Sí, muchas razones. sí. Por la que tú dices, ¿no es verdad? En eso de cómo venzo yo esto, Ujú. alguien te tiene que decir, dale. Y es lo que ocurre también después, cuando ya uno está en cierto camino, es indispensable tener o algún par que te pueda evaluar desde el punto de vista de lo que estás haciendo, o a alguien que lleve ya mucho tiempo y que sea un maestro, ¿no es cierto? Como los talleres o las clínicas que hace Carlos Sí. o Claudio Ledema, por ejemplo, que Ujú. son muy fundamentales porque si no también te puedes quedar en este estado y te vas y no sabes realmente cuál es la forma en que puedes enfocar uno y otro tema. Ujú. Eso era por un lado respecto de las escuelas, que se valora desde ese punto de vista. Y por otro, la pregunta era sobre los orígenes que cada una de ustedes tiene. Porque, ¿cuál sería el vínculo, Martita y Elsa, y el aporte y el potencial que puede entregar ser desde la biblioteca, ¿no es cierto? Ujú. Que uno tiene una visión muy estereotipada, ¿no es cierto?, de las bibliotecólogas, pero bueno, ya sé ya que es mucho más que ordenar Saca los y hacer, lentes. y hacer Sí, fichas. mucho más. Lo mismo con respecto de la asistencia al educador. Ujú. Porque me consta, yo lo he visto, ¿no es cierto? Las educadoras tienen una parrilla de cosas que hacer y en qué momento, y ellas mismas me lo han manifestado, ¿en qué momento practico yo? Sí. ¿En base a quién? ¿Quién me apoya en esto? O sea, ¿cuál es el verdadero valor que tiene una asistente con el plus de tener esta habilidad? Porque muchas veces también, digámoslo, las asistentes están para el orden menor, ¿no es cierto? Que está muy bien como ejecución. Ujú. Pero yo creo que puede haber un potencial muy grande. Quiero confirmarlo con lo que ustedes dicen. Lo mismo respecto de las bibliotecas, que se considera casi como un lugar. A mí me castigaban mandándome a la biblioteca en el colegio. Terrible, Entonces terrible. yo creo que tiene Sí. otra disposición. De hecho, la Sí. tiene Eduardo, porque yo hace 10 años que trabajo en una biblioteca, pero como que ahora se llama Bibliocra, ¿Ya? ¿m? Y en ¿Eso dónde donde está? está En en tu el colegio? colegio, Ya. sí. De hecho, trabajo en un liceo de Villa Alemana, Liceo Ujú. Bicentenario Mary Graham, hace 20 años, pero estuve durante, como te decía, antes como apoyando todo lo que tenía que ver como asistente para Ujú. docentes, etcétera, etcétera. Y después del año 2011 más o menos, yo siempre digo, me ascendieron porque subí al otro piso. No, pero digamos, no, no. Es otro Me tema, dediqué a la biblioteca y como encargada trabajando con la coordinadora, que en este efecto es, digamos, es un docente. ¿M? Bueno, obviamente todo también el colegio, o sea, mi biblioteca, digo, porque todo lo que hemos ido haciendo ha sido eh, entregado con todo el cariño, ha sido como mi laboratorio también en cierta forma, Mm. porque ahí se aplica todas estas cosas que ¿Cómo opera fui un CRA? aprendiendo. ¿Qué es lo que tiene? Mira, ¿Qué objetivo el tiene? centro, la biblioteca CRA, Es el está centro de es recursos del ese- aprendizaje. exactamente, es el centro de Ajá. recursos del aprendizaje en donde la idea es un poco romper con esa idea que se tenía de la biblioteca, que era un lugar silencioso, en donde no solamente para estudio. Ya, ahora la biblioteca se supone que está abierta a toda la comunidad, en donde los niños tienen también ahí la posibilidad de ocuparla como una especie también para socializarse. Por ejemplo, en los recreos a ellos se les permite estar, ellos pueden conversar, juegan de hecho ajedrez, hay un espacio, un rincón lector, o sea, está como dentro de... La idea es como acercarlos y acercarlos a la lectura, pero de una forma como, entre comillas, un poquito más lúdica. Ujú. Porque es cierto, o sea, siempre hay como un poco rechazo a todo lo que tiene que ver con los libros
Y más ahora, porque en realidad en lo tecnológico es cierto que le va quitando protagonismo, pero no, en la lectura, en los libros no van a morir jamás. O sea, eso ¿Y la es, respuesta de los niños cómo ha sido? mira, bastante buena. Porque yo ¿Llegan en el diría, recreo? sí, se nos llena. De Ah, hecho, mira. se nos llena la biblioteca. Es un espacio que llama mucho la atención, le llama mucho la atención a la gente que va de, digamos, externa, de que de repente tú estás casi que medio asfixiado, la verdad, porque es mucho. Aparte también, eso sí, el espacio no es tan grande como quisiéramos, pero tienen ahí de todo. Están los libros, tienen sus revistas, están todo lo que tiene que ver con tecnológico, también tienen sus computadores, juegos de ajedrez, Y tú tienes la posibilidad ahí de ejecutar, también. Estás, ¿no es cierto?, digamos, en trabajo de cierto de narración con trabajo de ellos. Ajá. narración. Sí, Ya. no como quisiera este año, porque por razones, digamos, un poco también de salud, etcétera, que he tenido personales, no como quisiera, pero en un minuto sí. O sea, por ejemplo, aprovechando instancias de que fueran como importantes. Por ejemplo, nosotros hicimos en algún instante la Noche de San Juan, Ujú. en donde presentamos personas que hacían sus narraciones, Bien, re bien. invitadas, donde también de ahí aprovechábamos, hablábamos sobre lo que es la Noche de San Juan, la importancia que tiene, porque es un poco como, yo siempre digo, no, que es como un poco el Halloween lo que es para Ujú. el hemisferio norte. Nosotros contamos con nuestra Noche de San Juan. Entonces un poco hicimos Interesante esa, punto, sí, se podría potenciar. y que coincide Mm. justamente con el cambio de estación. Claro, claro, claro. Entonces, también celebrábamos, por ejemplo, el Huetipantru, Ujú. también hicimos actividades, y donde también trajimos a una compañera que era de la Mustraki, que es Ruth, que ella hacía cuentos mapuches. Mm. Eh, en otra ocasión hicimos también un día, porque yo no soy muy partidaria del Halloween, pero aprovechamos eso y hablamos. ¿Qué fue? Fue la instancia y la oportunidad de poder mostrarle a los niños una diversidad de autores, Mira como qué bien. Alan Poe, Claro, claro, aprovechar. por ejemplo, Lovecraft, cuentos de Ajá. terror, porque eso es lo que más les gusta a los niños. Sí. De hecho, cuando en mi época a mí me tocaba a veces, antes de estar en la biblioteca, contarle historia a los niños, yo generalmente contaba, y había como un caballito que yo tenía siempre ahí guardadito, que era el libro de los mitos y leyendas de quien falleció la semana pasada, que Floridor Ujú. Pérez, que él tenía una recopilación de mitos y leyendas, y ese yo siempre lo andaba trayendo, y les contaba cuentos de ese mismo libro. A los chicos les A gusta los mucho. chicos, Sí. sí. El cuero, por ejemplo, Sí. era, pero porque lo asociaba y le decía que este estaba aquí en Rumier, Sí, po. aquí en Sí, En el arriba. tranque arriba en recreo. el tranque recreo. Entonces siempre como que también la lectura y los cuentos y los O libros. sea, el CRA viene a ser un espacio que bien utilizado. Exacto. Y a mí me consta que en general los encargados del CRA lo están haciendo muy bien. Yo he tenido harto contacto con Sí, colegios pues, y sí. están muy bien inspirados. Ni hablar de la Sole Huerta que trabaja el CRA, pero maravilloso ahí en su colegio. Y en el caso tuyo, Martita, es la misma pregunta llevada al área de la biblioteca. El colegio, el CRA forma parte del colegio, es una comunidad interna. La biblioteca, en el caso tuyo, es Una abierta. biblioteca Yo he visto, abierta, yo he es visto una que has hecho biblioteca cosas pública, muy claro. interesantes allá. Habitualmente la biblioteca pública se conoce como un centro social, Ujú. porque es allí donde va a llegar toda la gente que necesite información de cualquier tipo, y también los niños que no van a encontrar aquellas cosas posiblemente en sus colegios. Por lo menos dentro del ámbito de espacio en el que yo trabajé, estaba toda la biblioteca concentrando el conocimiento mayor, porque las bibliotecas, hasta que no se armaron los centros CRA, Mm. era una institución educativa cerrada. La Ujú. biblioteca escolar no siempre tenía movimiento. No. Entonces llegaban a las bibliotecas públicas. Desde ese ámbito, el cuento pasa a ser un elemento de base para que de ahí en adelante el niño vaya sintiéndose atraído por la lectura.
Principalmente el motivo del cuento en la biblioteca pública es justamente fomentar la lectura. Ujú. Y en el caso nuestro, los bibliotecólogos, lo que hacemos es mediar para que el libro llegue al personaje, al niño que quiera realmente ese cuento, que necesite ese cuento, y el niño busca el cuento que es el que le va a llenar sus intereses. Entonces, realmente en la biblioteca pública tenemos la posibilidad de entregar un mayor espectro a los niños, pero también a los adultos. Y aunque no se crea, los adultos son personas muy receptivas a escuchar cuentos. Sí. Realmente yo lo he comprobado una y mil veces, desde los tiempos en que estuvimos en la Fundación Mustakis, Ujú. porque yo tenía en ese momento la posibilidad de practicar todos los días, Claro. porque yo hacía clases a adultos de Ah, algo que no mira. tenía nada que ver con la biblioteca, entre comillas. Yo hacía clases de computación. Ujú. Y al hacer clases de computación, las personas estaban ahí un tiempo determinado aprendiendo a trabajar con una cosa tecnológica que no tenía mayor cosa que ver con los libros. Pero como yo tenía que hacer prácticas, entonces yo sencillamente me ofrecía, explicándoles que tenía que hacer práctica, a contarles cuentos. Cuando empezaba a contarles cuentos, realmente era increíble ver la respuesta silenciosa del público adulto en escuchar lo que yo les estaba contando. Y de ahí al paso siguiente, que era el interés por llegar a un libro en el cual podía estar o no el cuento que yo había contado. Realmente la biblioteca pública actualmente es un nexo más que nada de mediación de lectura, porque tú sabes, los niños principalmente ocupan la tecnología Ujú. para buscar toda la información que necesitan. Exacto. Tú lo habrás podido Sí, comprobar totalmente. sí. Es que es más Pero- rápido y es más fácil. Exacto. Pero teniendo el interés por la lectura, van a llegar a la biblioteca a encontrar otro tipo de materiales. Y de allí vamos aunando entonces todo eso. Actualmente la biblioteca pública se ha dado cuenta, lo he comprobado, con talleres, con ir a hacer sesiones de cuento también a las bibliotecas, se han dado cuenta de que el cuentacuentos es una función especial para atraer a los niños. Mm. Y ello realmente nos ha dado a nosotros un punto, un paso más adelante para poder hacerle la competencia nuevamente a la biblioteca CRA. Mm. Sí. Pero se puede complementar porque el CRA, por ejemplo, puede Siempre, ser la actividad dentro siempre, del colegio por supuesto. y la biblioteca pública es, ojalá pudiera haber un vínculo que llevara al niño y a sus papás, por ejemplo, al tema. Y en ese sentido, la coordinación con actividades de cuentacuentos podría ser un muy buen vínculo, Así ¿no es. es verdad?, entre Así es. uno y otro. Considerando de que la biblioteca pública, actualmente muchas bibliotecas públicas tienen un horario más extendido. Ujú. El colegio es de lunes a viernes y tienen allí las personas encargadas de poder ofrecerles materiales adecuados, cuentacuentos, juegos, etcétera. Pero las bibliotecas públicas actualmente están extendiendo su horario a los fines de semana. Ah, mira, no Bibliotecas sabía de eso. museo, Sí, los sábados. bibliotecas de museo tienen horarios que están incluyendo el día domingo. Es un muy buen Y nicho que para los realmente, narradores. y que realmente es una atracción para los niños porque los padres llevan al niño al museo y se encuentran con que hay una biblioteca abierta, una biblioteca con muchos libros lindos,
Ujú. Actualmente la literatura infantil escrita tiene una cantidad enorme de ilustración, que es la que atrae. Al Claro. niño en la letra no es mucho lo que le va a gustar, porque Sí. obviamente si no sabe leer no lo va a poder mirar. Y tú al niño lo tienes que empezar a educar con el uso del libro, con el uso de la lectura, desde que está aquí, en la En el guatita de vientre. uno. Sí, claro, Así es. claro. así Desde allí es. tiene que empezar. Claro. Entonces, cuando Desde nos el sonido de la encontramos, narración. claro, cuando nos encontramos con que en una biblioteca de museo, en una biblioteca pública, tenemos un horario de atención de fin de semana en que muchas veces los padres no hayan qué hacer con los niños, es un lugar adecuadísimo para que puedan empezar a cambiar el espectro de entretención. Y yo pienso que ese es uno de los nichos que uno debería, y tal vez como organización, podremos tener más fuerza, más cuerpo, como para poder enfocarlo de una forma sistemática. Sí, Porque no sé si estoy yo en una visión equivocada. Lo que tú me cuentas está muy bien, pero ¿depende de la persona encargada de la biblioteca o es un objetivo depende que de la está puesto? institución. De la Depende de la Que, institución. digámoslo, hay bibliotecas Eh, bien fome también. Sí, Sí, depende a de la veces. institución, porque si la institución depende de un nexo más alto, como el caso de la Biblioteca del Museo de Historia Natural en Valparaíso, se pone un horario de atención de museo Ujú, y por ende de biblioteca. La biblioteca pública individual de una comuna ujú. Eso es municipal. es municipal. Por lo tanto, allí tendría que hacerse una ampliación de horario Claro. que muchas veces al alcalde le va a doler un poco tener que pagar horas extras. Que para allá iba, justamente, Pero que va con la voluntad de la si es dirección. que se Sí. puede tener más personal, una o dos personas, hay una persona que no va a trabajar el día miércoles en la tarde, Ujú. pero va a poder atender la biblioteca el día sábado. Claro. Una buena ¿Ya? propuesta esa. Por lo tanto, considerando eso, obviamente que no depende de la persona encargada, porque la persona encargada siempre va a tener un ente superior Claro, que el techo le que le, dará que las le impide opciones. o le permite Sí, generar pero la se instancia. está dando. Ya. Se está dando. Yo, el primer ejemplo ya te lo doy, en el Museo de Historia Natural en Valparaíso, en la Biblioteca de Puchuncadí. Sí. La Biblioteca de Puchuncadí está muy bien atendida, tienen salas especiales para los niños, muy bien preparadas, con no sillas pequeñas, sino que cojines, tienen libros de cuentos muy bonitos, y todo eso permite que el alcalde o la alcaldesa, en este caso en Puchuncadí, les dé la opción de tener la biblioteca abierta para que ellos puedan estar en un horario distinto. Algo está pasando en Puchuncaví porque tengo muy buenas referencias de un encuentro de payadores que se realizó ahí, Sí, que me sí. dijeron que fue espectacular y en sí. donde de verdad, desde la atención al artista, que en muchos casos uno queda pensando qué habrán pensado que uno es, hasta la atención al público, hasta el lugar fue sobresaliente, Sí, quedaron sí. muy bien. Me parece que Yo he ahí- estado allá y tú te debes recordar de en una ocasión que me apoyaste justamente por unos talleres que yo hice allá. Ujú. Nacieron desde la biblioteca con el apoyo pero irrestricto de la alcaldesa. Y eso significó que estuviera yo contando cuentos la mañana del 23 de abril, el día que se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho a Autor, ante aproximadamente 300 niños que los había traído la municipalidad de distintos sectores muy lejanos, Eso es otra La cosa. Agreda, Claro. todos esos pequeños pueblos que estaban muy alejados de Puchuncaví ciudad. Y ese apoyo obviamente permite que la biblioteca haya crecido enormemente.
La encargada de la biblioteca es una persona que sin ser profesional se ha ido profesionalizando, apoyada por talleres de capacitación, por cursos y talleres a los cuales ella ha asistido, y eso le permite que realmente sea un espacio de la ciudad, pero así a todo trapo. Qué bueno. A todo Bien trapo. por Puchuncaví. Sí, Y esperar sí. que los alcaldes Bueno, más perdón, pero a los que también les llegue déjame, este ensayo lo tomen sí, en cuenta. déjame también hacer un alcance que es el que tenemos con respecto a la biblioteca de Quilpué. La biblioteca de Quilpué también tiene una sala infantil hermosa, Mira, con material apropiado para que los niños lleguen y no estén sentados rígidamente ante una mesa con el libro. Se pueden tirar al suelo en un cojín, se pueden apoyar en la pared sencillamente, y los libros de cuentos son pero preciosos. Preciosos. Hace un año atrás estuve yo allí haciendo cuentacuentos y los libros que tenían, con los cuales yo pude hacer un par de sesiones leyendo, ¿ya? Sí. Leyendo y mostrando las imágenes, realmente son preciosos. mira que ¿Mm? bien. Así es que lo ideal es que estas personas que están encargadas de las bibliotecas públicas actualmente pueden desarrollarlas con proyectos, y eso les da otro estatus. Bueno, entonces, teniendo la voluntad y teniendo la disposición de la autoridad Así o del es. encargado, digamos, el que financia también, Claro. sea municipalidad, sea colegio, ¿no es cierto? Los resultados son esperables. Es una barbaridad muy obvia la que estoy diciendo, pero pareciera que hay gente que no lo toma en cuenta todavía. No Hay lo toman en gente cuenta. que no lo toma Así en como cuenta, tú lo sí, dices, Eduardo, sí. es así. Claro. Pero también hay otros que sí, hay que verlo por el lado positivo, lo que cierto. mientras se vayan sumando, porque como bien lo decía Martita, el hecho del el que encantas con los cuentos, con las historias, porque todos necesitamos eso, o sea, no hay edad, y te digo más, mientras escuchaba a Martita, yo viví una experiencia muy hermosa, que viajé a ver a mi hija, que ya en ese entonces estaba fuera en Estados Unidos, Ujú. y me tocó vincularme con un grupo de seniors, que les dicen, que son adultos mayores. Y era un lugar en donde ellos iban por el día, durante el día y tenían actividades, son muy preocupados de lo adulto mayor. Y sabes tú que en una ocasión alguien comentó que yo hacía cuentos acá en Chile. Allá. Y yo justamente esa vez viajé y llevé a mis marionetas, que eran que te acuerdas que coincidimos también una vez, Eduardo, casi en un taller contigo, que hicimos con Carlos, ¿te acuerdas? Ya, yo tengo mis 3 marionetas. Y sabes tú que aún, sí, mi hija se tomó el trabajo de la historia que yo les iba a contar, la tradujo Correcto. para ellos entendieran, digamos, más o menos de qué se trataba. Y sabes tú que pese a toda esa problemática digamos, de idioma, porque yo hablo inglés, pero la nada, yes, now, nada más. Y sabes tú que fue maravilloso. Fue maravilloso, fue así como que yo conté mi historia, toda la cosa, y la gente, oye, era ver sus caras, sus ojitos, así como igual como cuando tú ves a los niños que están bien atentos, escuchando. Fue tan hermoso, fue súper Fue en lindo. paralelo con la traducción de tu hija. Exactamente. Claro, Ellos qué bien. iban, Claro. pero se hizo en forma, para no interrumpir, se les pasó en texto. Ya, Entonces perfecto. ahí ellos tenían, Bueno. digamos, no, porque al hacerlo Claro. paralelo Ya, ya ya. pierdes como Se pierde el pierde hilo. la magia, Sí. se pierde todo. Ajá. Ahí iba el gesto, iba el cuerpo, iba todo, porque sí, lo hice con todo. Aparte, a mí me gusta cantar y les canté unos trocitos de Gracia de la Vida. Entonces fue muy hermoso, o sea, mira, no tanto por el asunto de la ovación, sino que eso de romper esa barrera maravillosa que tienes, que hasta tú
Es como cuando uno escuchamos canciones en inglés y éramos adolescentes y no sabíamos por qué nos gustaban. Y después ahora con el tiempo tú las buscas, las traduces Es verdad. y dices, con razón. Es Sí, como eso. sí. Claro. Que es maravilloso, o sea, la palabra, el gesto, el don de contar, de verbalizar, de la palabra, como que Bueno, tiene rompes. ese significado. Yo Oye, creo es que va mucho más maravilloso. allá incluso de los códigos de lenguaje con los que nos podemos manejar. Es la expresión, ¿no es cierto? Como lenguaje, es la expresión corporal, la expresión de mirada, la voz y la entonación, que es un lenguaje propio. Sí. Y yo creo que es muy difícil para alguien que se conecta en ese momento no llegar y no quedar, digamos, prendido de eso. Sí. Sí. ¿Saben qué? Ha pasado casi una hora de conversación. No te puedo Llevamos como 40 y tantos minutos. Parlanchina. Fíjate. Así es que vamos a Que hacer la una pequeña pequeña pausa para poder ordenar. Saludamos a Marcela Aliaga también que llegó, que también es una de nuestras invitadas a los últimos programas. Una chica muy, muy interesante de conversar. Y volvemos. Así que en unos pequeños segundos estamos acá. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Estamos de vuelta en una interesantísima conversación con dos mujeres narradoras, expertas cada una en su área, y que nos han ilustrado muy bien respecto de lo que significa el cuento, la narración, en un espacio que debiera estar controlado y supervisado. ¿Ya? Y a lo mejor voy a cometer una infidencia, pero lo que dije recién era una cosa obvia, pero que muchas veces no se sabe. ¿Cómo podríamos llegar? Y yo creo que el gremio es importante, porque yo creo que todos consideramos que nos conocen, nos valoran nuestros cercanos, el UTP, el director, ¿no es Sí. cierto?, el gestor cultural, la DIVAM, el ministerio. Ujú. Pero pareciera que en ciertas esferas se va perdiendo, se va diluyendo el valor que tiene la actividad narrativa, y tal vez porque están encargados de visualizar el macroespacio, los macro presupuestos y las macro cosas, Y los macro resultados. y los macro resultados, Porque y yo eso diría te digo, la inmediatez de los resultados, es que a ciertos niveles de autoridad simplemente o no nos entienden, o no saben que existimos, o no nos valoran como corresponde. Yo diría que es eso, ¿eh? Yo diría que no nos valoran como corresponde porque creen que el hecho de ir a contar un cuento es algo que va a pasar en un momento Es y una se anécdota. va a perder. ujú. Sin embargo, si nos ponemos nosotros a explicar más allá y a demostrar, yo creo que principalmente lo que tenemos que hacer es demostrar que este es un arte similar al teatro, similar a la danza, pero que solamente se hace con la voz. Ujú. Y bajo ese prisma tenemos que pelear para que realmente nos reconozcan y nos valoren de esa Ujú. forma. Eso es cierto, fíjate. Estas conversaciones que hemos tenido han identificado una serie de conceptos que se asocian a la narración. La semana pasada, hace 2 semanas, Sandrita me decía que ella es cuentera porque es la persona que cuenta cuentos. Narración oral se refiere al oral.
narración oral escénica también incorpora el tema de la escena. Ayer escuchaba una conversación muy breve que tenía Omar Saldivia con Juan Pablo Vallejo, que hablaban respecto, y él había instalado, Juan Pablo, que es un excelente narrador de Santiago, un tema muy interesante que era la narración o el arte escénico narrativo. Es un concepto, aún a concepto, no sé si son exactamente esas palabras, pero refiere a la narración un concepto artístico, ¿ya? Carlos, ¿no es cierto?, nos decía, el narrador oral escénico es aquel que trabaja del espacio. Por lo tanto, creo que una de las cosas que a nosotros, como en la interna, nos conviene precisar es los alcances que tiene nuestra actividad, ¿no es verdad? Cuando dejamos de ser una cosa y otra, o si es que es necesario tener alcances o fronteras, ¿ya? Para poder desde ahí también validarnos en nuestra actividad y así podernos hacer valer frente a la digamos, al entorno que normalmente no nos considera. Yo creo que en ese sentido la asociatividad es fundamental. De todas maneras. Porque nos permite identificarnos, visibilizarnos, convivir, ¿no es cierto? Yo lamento mucho, Eduardo, que se haya diluido en el tiempo nuestra primera sociedad de cuentacuentos que tuvimos hace un par de años en Antofagasta. Cuentacuentos del Marga Marga. Sí, pues. Lamento que se haya diluido. Tal vez porque muchos de nuestros colegas iniciaron actividades independientes, tal vez porque en otros casos nos dedicamos algunas personas a otras actividades familiares, Claro. pero espero que esta vez no suceda Bueno, así. esa es una de las cosas que yo creo que hay que considerar. Martita se refiere a un colectivo de cuentacuentos que hicimos hace 4 o 5 años. 4 años atrás. Que partió como caballo inglés. Hicimos muy buenos ejercicios con presentaciones. Sí. Y luego nos involucramos en el tema del audiorelato, ¿te acuerdas? También, con las películas, claro. hicimos un trabajo muy bien. Y del cambio que se hizo con respecto a la narración de películas para Eso, claro, no videntes. claro. Y ese fue un trabajo muy, muy interesante. Fue muy valioso. Que claro, dentro de los que nos inscribimos, yo creo que éramos 25, 30 al momento de Sí. filmar, pero creo que quedamos 5 o 6 en una Sí, actividad sí. más o menos cercana. Y bueno, eso es uno de los riesgos que se corre. Asumo y concedo el tema también de la dirección respecto de lo que es colocar empeño en las cosas. Tienes razón en eso, nos consumen algunos otros Sí, elementos sí. de vida, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso es importante, sobre todo pensando en que una asociatividad tiene que tener representantes, y ayer conversaba de esto, anteayer con Zenit, que no es un tema de quién, sino de a quién representa. Claro. Porque, claro, podrá ser o el más simpático, el más bonito, o el más mandón, eso va a depender de quién, pero lo importante es que no se descargue en la persona o en la directiva, ¿no es verdad? Sí. La responsabilidad es gestar todo, sino que sea solamente un cauce detrás y tiene que tener gente, digamos, que lo apoye en eso. Claro Sí. que sí. Bueno, tiene que ser el colectivo completo. Claro. Voy a hacer una mala similitud, tal vez. Muchas veces en los colegios, tú sabes, existe el centro de padres Ujú. del curso, del colegio, y el centro de padres del curso se respalda en la actividad que vayan a hacer la directiva. Claro. 3 o 4 personas que organizan alguna actividad porque hay que juntar fondos principalmente. La rifa del huevo. O la rifa del huevo, claro. Pero en este caso nosotros tenemos que ser todos. Eso es importante. ¿Ah? En el momento en que ya firmemos la asociatividad que pretendemos, empezando el día 11 de octubre, realmente yo creo que vamos a tener que comprometernos, Hay que asumir ese todos, compromiso. porque de esa manera vamos a lograr salir más adelante y más a la luz. Actualmente nosotros no estamos muy visibles, excepto 3 o 4 colegas nuestros que tienen algún tipo de colectivo o que son más reconocidos en el campo, como Carlos, Ujú. como la Lorena, Claro. ¿ya? Los demás
estamos trabajando muy a oscuras, tal vez. Ujú. ¿Ah? A mí misma me pasa que yo muchas veces hago actividades y las ve y las conoce el entorno donde me presento Claro. y nada más. Entonces, obviamente que en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es darnos a conocer más, darnos a la luz, Lo primero yo creo es principalmente. visibilizarnos, Rosita. Sí. En relación a eso, es cierto, pero también es un poco el darse, el valorar lo que de cada uno de nosotros lo que hacemos con el trabajo, digamos, con el cuento y todo. Porque, por ejemplo, hay una problemática que se presenta de que tú haces una propuesta y siempre como que es por buena onda, de buena gente, porque no sienten que no tiene un valor. Mm. Te estoy hablando de poder vivir de lo que es Ujú. el trabajo oral. Entonces, no hay ahora va a cambiar, obviamente, con esta nueva ley y todo eso. Es la idea. Es la idea. Porque siempre se siente que tú estás haciéndolo como de buena gente. Oye, me hacía el favor, ¿sabes qué tengo? Voy a hacer inaugurar esto, qué sé yo, ¿te podéis contar un cuentito, qué sé yo? Y resulta que no es solamente eso, o sea, tú tienes que hacer un trabajo para que aunque sea la historia más breve que hay, pero tiene un trabajo. Ujú. Claro. Hay una investigación, o sea, aunque sea lo más simple. Y eso, como tú ves el producto final, y que es cortito, se siente, no, si cualquiera lo podría hacer. Ahí están los temas que hemos tocado, fíjate. Y eso, y es- yo creo que a todos nos ha pasado. Es que de repente, y no, o sea, no hay como, y uno siente así, ¿por qué si otro, todos cobran por lo que van a hacer? Pero obviamente también hay trabajos que uno puede hacer por cooperación, qué sé yo, pero de repente hay como esa cosa de ay, si tú podí, porque no soy buena onda. Eso sí, es justamente como- uno de los temas que hemos tocado. La misma Sandra Aravena decía un día que no sé cómo fue, que no se dieron las condiciones en el colegio donde estaba y al final la directora le dijo que era la plata más malgastada que había tenido. Imagínate, Sí, o la sea, escuché. es como, Entonces, y he Para escuchado todo, ese a Carlos le han comentario. preguntado, ¿tú te vistes con algo? Claro, Te bien. disfrazas. Claro, a mí me han dicho, vienes así nomás. Mm. Sí, que no sé qué más. No, puede ser. y de otra Pero colega bueno. nuestra, a la que le habían dicho que no había hecho ni saltar ni bailar Claro, a los, claro, a claro. los niños. Y no, y que llevó Realmente globos. no, era, no, ¿verdad? sí, Que había llevado sí. globos. Bueno, eso por un lado, Mm. ¿no es verdad? Por otro lado, también hemos conversado acá respecto del profesionalismo, porque para poder valorarnos, nosotros tiene que tener un valor. Sí. Nosotros primero tenemos que incorporar un valor a lo que hacemos. Ujú. Y eso es sin duda preparación, tal como tú dices, la reflexión, el pensamiento, la búsqueda, ¿no es cierto? La búsqueda seria y una propuesta concreta. Claro. Porque digámoslo, Eso también es se necesario. da de que va gente, uno sabe cuándo puede ir más o menos, ¿no es cierto?, preparado a algo, Mm. ¿ya? Y eso en el área del arte yo lo tengo muy claro porque lo constato cada vez que ocurre. Basta un ensayo, una prueba, una preparación, una búsqueda y ya la calidad de los resultados es distinto. Tú no puedes ir a Varía. improvisar No. en cada momento. Sí, ¿ya? sí. Y desde ahí la asociatividad sería el tercer punto o alguno de los puntos, ¿no es cierto?, para poder después validarnos frente a eso. Y yo creo que el tema de ustedes, y es la razón por la cual también estuvimos acá, hemos estado acá, los vínculos necesarios, la expertise que puede tener una persona que dentro del área del CRAM, dentro del área de las bibliotecas, conoce el área, conoce el Ujú, mundo, exacto. ¿no es cierto?, y que sea narrador, si eso es lo importante, como eje, ¿no es cierto?, como enclave, nos puede permitir involucrarnos de una forma mucho más certera Exacto. en lo que viene. Es buena la conversación, ¿les parece? Está muy buena, sí. Y completamos la hora de corta, conversa. y corta. Nos Qué vamos pena más grande. a pasar, vamos a hacer el último stop, el último break, para poder devolvernos y despedirnos con Elcita y Martita con un cuento de cada uno, ¿les parece? Cuento Muy breve, cortito. un cuento cortito.
Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Bueno, estamos de vuelta con nuestras invitadas, Martita Moenem y Elcita Rosa Araya. Una muy grata conversación y nos despedimos en el tiempo que tenemos con un breve cuento de cada una. Bueno. Ella rompió la foto que tenía en el velador en 1000 pedazos y la tragó lentamente. Después tragó las letras de su nombre muy lentamente para que su amor no tuviera ni rostro ni nombre. Más tarde rompió una a una las cartas apasionadas que él le había escrito y las tragó lentamente. El empacho le duró toda una semana. El amor, toda la vida. Murió cerca de los 90. Pero antes, en un intento de los médicos por salvarle la vida, abrieron su pecho. Nada pudieron hacer. Encontraron que la aorta estaba tapada con un pequeñísimo papel amarillento que con letras de hombre decía: te quiero. Oh, qué linda historia. Bueno, el relato que yo les voy a hacer es un cuentito que es de Eduardo Galeano. No me acuerdo en este instante de qué libro de él es, y se trata de lo siguiente. Dice: en el principio de los tiempos, las hormigas no tenían la cintura pequeña. No. Eran redondas, como una gran circunferencia, como una pelota. Y aparte de eso, rellenas de agua. Cuando caminaban se sentía blup, 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 blup. Y estando el Creador bajo un árbol tomando sol, de pronto se recordó de que el agua, no tengo el agua para los ríos, los mares ni los lagos. ¿Qué puedo hacer? Entonces se acordó de su amiga la hormiga. Se acercó hasta el hormiguero y le dijo: amiga, ¿serías tan amable de poder darme un poco de tu agua? Y como la hormiga era muy caprichosa, le dijo: no. Insistió varias veces hasta que de pronto metió la mano dentro del hormiguero, la sacó y comenzó a apretarla suavemente, sin dañarla, por la cintura. Y en ese instante comenzó a salir agua que cubrió los ríos, los mares, los lagos, las montañas, todo. Y así dicen que suavemente, sin hacerle daño, la depositó nuevamente al lado del hormiguero, y ésta rápidamente corrió hasta allí. Y así, desde ese día, las hormigas tienen su pequeña cinturita. Eso. Muy lindo. Es una Hermoso recreación, pero es la que me ha acompañado, de hecho, siempre, este hermoso cuentito de Hermoso Eduardo cuento. Galeano. Muy Muchas bonito, gracias a muy las dos bonito. por estar acá, gracias por la visita. Y antes ¿Tienes una yapa? tengo una yapa para mi querido amigo, promocionando el emprendimiento de mi hija, Ah, muy bien. Socolata con todo. Tiene su Instagram y esto te lo mandó con mucho aprecio. Tengo el para gusto de ti, conocer a la hija para del Cita. que tú veas, Eduardo, qué final va a tener ese delicioso chocolate. Esta parte la borramos porque si mi hijo la ve, ya sabe que hay chocolate en la Espero casa. que te por lo tanto, guste y eso.
Y muchas gracias. Muchas Eduardo, gracias a por ti, tu gracias a Muchas ustedes, gracias. muchas gracias por la visita, Gracias. por el aporte y nosotros nos encontraremos en una semana más con una nueva e interesante invitada. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas por la gracias. invitación. Gracias, Eduardo.